La historia política de Mendoza tiene un hecho curioso. Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta hoy, ha tenido 10 equipos de gobierno diferentes. 5 de ellos radicales y 5 peronistas. En esta serie documental, buscamos reconstruir la historia reciente de la provincia a través del testimonio de sus gobernadores. ¿Qué desafíos se enfrentaron? ¿Cuáles fueron sus mayores logros? ¿Qué quedó sin concretar? Bueno, yo básicamente voy a necesitar que nos organicemos bien con el tema de los horarios de cada uno, porque tenemos un cronograma ajustado realmente, sobre todo para las entrevistas con los gobernadores. Sí, yo lo que planteo es que podríamos empezar por el final, ¿no? En este repaso de los 40 años de la democracia y los 10 gobiernos, arrancando por Suárez, que me parece un buen inicio. Sí, hay que tener en cuenta que 40 años, ¿no? El mundo ha cambiado abruptamente, hemos pasado de un siglo a otro, Latinoamérica ha cambiado, la provincia ha cambiado, no podemos desprendernos la situación local y provincial del contexto internacional. No, además porque Suárez tuvo esa característica, ¿no? Arrancó realmente con un episodio muy fuerte como fue el fracaso de su intento por implementar la minería y bueno, lo que vino después, ¿no? Que fue la pandemia, ¿no? Bien, entonces esto tomémoslo como puntapié porque me interesa que tomemos esto. Bien. Lo que parecía una armonía, ¿no? Que el gobierno nacional en sintonía con los gobiernos provinciales al poco tiempo se fue desordenando. Mendoza que tiene unas ciertas posturas, ¿no? Distintas a lo nacional. Tema para discutirlo, para conversar. Bueno, ¿les parece que empecemos por ahí? Yo creo que sí, me parece que es importante poner en valor este tipo de situaciones. Aparte, la historia es siempre un ejercicio que se hace desde el presente. Bueno, ¿vamos? No. Me gustaría comenzar yendo quizás un poco para atrás, digamos. ¿Cómo es ese momento en que empezás a trabajar, que te vas a convertir en candidato a gobernador y posteriormente, digamos, cómo fue la campaña, digamos, para que vos te conviertas en gobernador finalmente? Bueno, sin lugar a dudas, mi candidatura a gobernador surge de la gestión que llevamos adelante en la Intendencia de la ciudad de Mendoza. Me tocó ser intendente en un primer momento, porque falleció Víctor Fallada, el Viti, como todos lo conocíamos. Le quedaba un tiempo de mandato que lo tuve que cumplir yo porque era presidente del Consejo Deliberante. Y tomamos la gestión de la ciudad de Mendoza, que era un gran desafío porque Fallada ha sido un gran intendente, muy reconocido, y había que superar esa gestión. Realmente era un desafío importantísimo y creo que lo hicimos bien, que la ciudadanía lo valoró, y transcurrido 3 años después empieza el tema de la sucesión de Alfredo Cornejo, que había distintos candidatos. Como siempre se empiezan a hacer estudios en la sociedad a ver cómo se valora a uno u otro de los que se hablan. Esto siempre ocurre. Bueno, y veíamos que había gran aceptación de la gente, de la gestión en la ciudad. Yo no tenía una estructura política propia en la provincia, más allá de la buena gestión. Así que bueno, eso me llevó a ser candidato y bueno, después a ganar en primer momento las primarias, que competimos en su momento, y después ganar la general, con un porcentaje bastante alto de votos, superando el 52% de los votos, con lo cual significa también un gran compromiso llevar una gestión con esa responsabilidad de tanto apoyo popular. Y así es como comenzamos la gestión en esas condiciones, la cual en sus inicios para nada fue tranquila, fue muy tormentosa. Bueno, ya vamos a ver eso. ¿Cómo fue esa etapa también de construcción política?
dentro de un radicalismo que de los años anteriores venía bastante dividido, digamos, o sea, venía de un proceso muy complejo durante los gobiernos peronistas y antes también, digamos, con la división de Cobos y el radicalismo kirchnerista, digamos. ¿Cómo fue esta construcción y cómo fue ese trabajo político con Cornejo, además? Bueno, cuando me tocó gobernar la ciudad de Mendoza, Cornejo era intendente en Godoy Cruz y desde el radicalismo planteamos por primera vez que teníamos que trabajar en forma conjunta, que esa división no le servía a nadie y que había impedido que el radicalismo fuera gobierno en ocasiones anteriores, casualmente por las divisiones no fuimos gobiernos. Entonces empezamos a trabajar en forma conjunta con Alfredo. Yo recuerdo que inauguramos un puente que lo hicimos a media entre el departamento de Godoy Cruz y Capital, que unía dos calles. Y bueno, ese fue el primer símbolo de unión entre dos gestiones que empezaron a potenciarse de la intendencia. Pues vino la candidatura de Alfredo Cornejo, y ahí entendimos que si el radicalismo estaba unido, tenía no solamente mucha fuerza en materia electoral, sino también tenía mucha fuerza para gestionar, y para gestionar bien, a mi entender. Así que ese fue un camino que hemos emprendido y creo que se ha sostenido en el tiempo. Estos años que llevo de gobernar la provincia, muchos esperaban, porque es un poco lo que ocurría siempre, ¿no? Ocurre en la política, que el que se va y el que viene se pelean por X motivo, y nosotros hemos logrado mantener esa unidad, ese entendimiento y que no haya peleas. Esto realmente es importantísimo en el radicalismo, que estaba asignado en años anteriores por las peleas internas que impedían todo esto a lo que hacía referencia. Es verdad que en un momento se dijeron, bueno, si vos y yo no nos peleamos, estamos bien, vamos a llegar lejos. Seguro. Nosotros podemos trabajar en forma conjunta, sobre todo porque teníamos muy buenas experiencias de gobiernos municipales, tanto en Alfredo como en el caso mío. Y bueno, eso la gente lo valora, pues se traducía en políticas públicas que la gente las veía, la obra de Alfredo, que la habían iniciado también César Biffi en Godoy Cruz, y yo que venía de la tradición del radicalismo de Capital, que viene gobernando desde el año 83 la ciudad de Mendoza. Creo que eso fue muy bueno y creo que le hace bien a la provincia también. ¿Cómo fue la campaña? La campaña fue muy intensa. Debería tener muchos comentarios a partir de la experiencia del gobierno en relación con las campañas, con lo que uno dice en las campañas y lo que pasa después, ¿no? Pensar por qué vota la gente. Pero tuvimos una campaña muy empática, de mucha cercanía con la gente, recorriendo toda la provincia. Pero quizás a veces la propuesta que hicimos, bueno, con el conflicto que tuvimos en el inicio del gobierno, me lleva a mí a replantearme ahora cuál es el valor de los debates entre los candidatos. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, y si querés vamos abordando este tema, que creo que es un hito importante en mi gestión, en todos lados, que Mendoza tenía una salida económica enorme, en el sentido de que se podría generar empleo de calidad, buenos ingresos para la gente, para que tenga su casa, su vehículo, su buena educación, su buena salud, poder ir de vacaciones con buenos salarios, que es la posibilidad que tenemos con la minería, que es una riqueza enorme que tiene Mendoza y que se podía hacer bien. No solamente lo dije yo, también lo dijo el principal partido de la oposición. Decía exactamente lo mismo, coincidíamos en los debates en este tema, porque si vos pensás, Marcelo, antes de ese diciembre, la palabra que más se utilizaba en la política mendocina era el cambio de la matriz productiva o la ampliación de la matriz productiva. Desde esa fecha hasta ahora esa palabra desapareció del vocabulario político. Para antes todos los discursos, todo giraba a la matriz productiva, el cambio de matriz productiva. Bueno, y de repente nosotros, cuando asumimos el gobierno, decimos, bueno, todos estos cambios hay que acelerarlos, porque la situación económica era difícil, sigue siendo difícil ahora. Enviamos la ley que nos permitía avanzar. Era una ley sumamente moderna, sustentable, con muchísima seguridad. Habíamos visto toda la legislación del mundo y habíamos recopilado y armado lo mejor que se podía para Mendoza, y de repente la gente no lo entendió así
lo cual a mí en lo personal me llevaba a pensar, bueno, ¿qué parte no explicamos bien en la campaña de lo que íbamos a hacer? Que la gente está ahora en la calle realmente en forma masiva. Fue como salió la gente en contra de la minería. Creo que fue producto de que es más fácil inculcar el miedo que estas bonanzas a las cuales yo me hacía referencia. Hubieron dirigentes en Mendoza, también de afuera, de muchos lugares, muchos intereses que decían barbaridades, como que se iba a abrir una canilla de agua y iba a salir el cianuro. Estaba ocurriendo también lo que ocurría en Chile. Eran los fuertes movimientos sociales en Chile, que se vivía mucho en Mendoza por la cercanía, era permanentemente en los canales. Y la gente salió a la calle y realmente se nos planteó un dilema muy importante. Era cómo salíamos de esa situación con 15 días, 20 días de gobierno y toda la gente en la calle, ¿no? Yo siempre me pregunté eso, digamos, que creo fue un momento bisagra para tu gestión muy rápido. O sea, a veces es complejo encontrar un momento bisagra tan rápido, a los 10 días de asumir. Tremendamente rápido. Claro. Y como bien te digo, era un dilema. Un dilema no es diferente de un problema. Un dilema es cuando no hay una solución que se pueda tomar en forma definitiva y que pueda satisfacer a una de las partes. Era un problema muy grave. Entonces, los informes de inteligencia que teníamos eran muy serios en cuanto a que no se podía garantizar las vidas humanas, la seguridad de la casa de gobierno. Teníamos informes que venía gente de Córdoba, del sur del país, ya marchando. Era realmente un foco muy complicado, con lo cual tomamos la decisión de retroceder en esa ley, porque pues, sobre todas las cosas estaba la vida de las personas, la vida humana, la seguridad. Con respecto a la duda que siempre me quedó es eso, si el gobernador en ese momento no tiene todo el poder para tomar este tipo de decisiones. Ese arranque, esos primeros meses de cualquier gobierno, donde los gobernadores están más empoderados. ¿No te hubiera permitido avanzar, digamos, de otra manera? Yo hoy día no me arrepiento absolutamente ni de haber presentado la ley, ni de haber tomado la decisión posterior de retroceder, porque realmente no se podía sostener la seguridad en todos estos aspectos a los cuales yo hago referencia. El tema es que esto no lo vio nadie. Esto no surgió de ninguna encuesta, no surgió de ningún dirigente que venga y le diga, mira, no haga esto porque puede pasar esto. Realmente fue un fenómeno de redes sociales, de miedo, sobre falacias, sin lugar a dudas, sobre cosas que no eran ciertas, pero que prendió en la población. Con lo cual a los 20, 25 días de gobierno realmente estábamos ante una situación bastante complicada. Así que yo siempre cuento esto, que comenzamos el mes de enero, yo me sentía muy golpeado en todos los aspectos, en el aspecto psicológico, espiritual, me sentía realmente muy mal esos días. Hasta que un día, en enero, caluroso, digo, bueno, voy a salir, voy a ir al supermercado, sería el 4, 5, 6 de enero, y recuerdo que se me acerca una persona y me dice, los felicito por haber tenido la sabiduría de escuchar a la gente y decir que esto no lo quería la gente. Bueno, gracias, le digo. Pasaba un rato en el supermercado y se me acercaba otra persona y me decía, está bien, tuvo el valor de hacerlo. Algún día esto va a tener que ocurrir porque estaba a favor de la minería. Entonces dije, bueno, estamos vivos. Quedan 4 años por delante, hay que renovar la fuerza. Me acuerdo que en ese momento envié a hacer una encuesta como estábamos y la gente valoraba el intento y valoraba haber escuchado al pueblo que eso no lo quería. Hoy creo que la situación es distinta. Yo dije en su momento, bueno, hablemos dentro de 10 años, ¿cómo estamos? Si estamos mejor con esto o sin esto que proponíamos, ¿no? Y creo que, bueno, el tiempo nos está dando la razón. No se genera trabajo genuino, no se genera la matriz productiva, no se logra ampliar porque no está ocurriendo esto. A pesar de que nosotros hemos iniciado un proceso en este sentido que tiene que ver con Potasio Río Colorado, con Cerro Amarillo, con Hierro Indio, con otras exploraciones que van a venir, que es un camino que Mendoza tiene que recorrer para crecer, pero que en definitiva crecer significa que la gente viva mejor. Sí, sin duda. ¿Fue una decisión personal tuya o fue una decisión política de un gobierno? No, fue una decisión tomada en conjunto. Me acuerdo que en mi oficina estaban los ministros, el ministro de Seguridad, que era el que me tenía informado, gente de inteligencia de la policía, que me decía, esto es importante
Pero aparte, cuando me dicen, bueno, están viniendo grupos de otras provincias, esto no para, le digo, bueno, yo no puedo tener un muerto en la calle de ninguna manera, no lo voy a permitir de ninguna forma y no me voy a empecinar en algo, porque sobre todas las cosas está la vida humana. Y había riesgo de que ocurrieran hechos realmente lamentables. ¿Cómo crees que te marcó a vos, en lo personal, ese episodio y cómo marcó la gestión? No, fue durísimo, fue durísimo, muy fuerte fue en lo personal, pero bueno, dije, quedan 4 años por delante, la gente me ha elegido para gobernar, vamos a poner todas las pilas. Me acuerdo que en ese momento tomamos en enero unas medidas que tenían que ver con el transporte público de pasajeros. La situación económica no era buena como es lo de ahora, en ningún momento estuvo bien. Y al poco tiempo, ¡pum!, la pandemia, ¿no? Que fue otro golpe también durísimo de decisiones que había que tomar. Es así, decisiones muchas las tomaba con la cabeza en la almohada a la noche y sobre todas las cosas pensando que no había gestión, que cada decisión que se tomara influyera tanto en la vida de las personas. Era realmente una responsabilidad enorme, con muchísimas presiones. Nosotros en la pandemia apostábamos a la libertad, apostábamos al trabajo, a mantener el turismo interno abierto, a que haya clases, a que la gente pudiera salir, todas esas cuestiones. Y por otro lado tenía un gobierno nacional que me decía que estaba desquiciado, que iba a haber muertos, que iba a tener que, las plazas iba a tener que convertirlas para poner los cadáveres que iba a haber en Mendoza. Y bueno, esa fue una pelea muy grande que tuvimos con el gobierno nacional. ¿Cómo fue ese momento en donde vos tomaste conciencia de que, ya hablando de la pandemia, lo que se venía era fuerte, digamos? O sea, porque viste que había un momento, no se sabía qué iba a pasar, no sabía, pero en un momento, digamos, y vos eras como el que estaba a cargo del barco. Sí, sin lugar a dudas, bueno, fueron los primeros días de encierro. Me acuerdo que tuve que viajar a Buenos Aires, uno salía y veía gente que andaba. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que la gente que no iba a trabajar, pero andaba, visitaban a los vecinos, iban a las plazas, salían, la gente se juntaba de una manera u otra. Es bastante antinatural que la gente esté encerrada de esa manera. Entonces empezamos a ver, digo, si la gente no va a trabajar, pero va a otro lado, es lo mismo. Entonces, las primeras curvas que tuvimos en Mendoza con las primeras flexibilizaciones eran iguales a las curvas que había en el resto del país, que estaba todo cerrado. Entonces dije, bueno, acá algo está pasando en ese sentido. Y apostamos mucho a la responsabilidad. Esto que hasta el día de hoy se me acerca gente y me dice, yo no me fundí gracias a las decisiones que tuvo el gobierno. De hecho, antes de venir acá a esta entrevista, estuve con unos docentes reunidos y decían, bueno, nosotros apostamos a la educación, fuimos los primeros en tener clases presenciales. Y después vimos que sí, que ya el gobierno nacional hacía una utilización política más de la pandemia, del encierro, de las restricciones, porque nosotros llegamos a tener un presidente con una imagen positiva del 80% en Mendoza. Entonces hubo como un enamoramiento de esa positividad. ¿Vos, no? No, sí, por supuesto. Vos también. Sí, más que el presidente, llegamos a tener índices. No, digo, si vos no estabas en esa línea de enamoramiento. No, casualmente esa fue la oposición que tuvimos. Nosotros había una dinámica de trabajo que era con Zoom, todos los gobernadores y el presidente. Esas reuniones solían durar 6 horas, 5 horas. Era una cosa, y era una pelea en soledad contra el resto de los gobernadores, que me decían, reflexioná, no puede hacer esto. Claro, lo que pasa es que les alteraba pero nunca hice masa crítica pública de esto, por llamarlo de alguna manera. Porque en algún momento también tenía el temor y tenía el miedo de estar equivocándome. Porque estábamos ante algo desconocido. Digo, bueno, si me estoy equivocando y de repente Mendoza pasa a ser un desastre de muertos por el COVID, entonces siempre fui muy prudente, nunca quise tomar un rédito político de eso, no hice declaraciones a canales de Buenos Aires que me llamaban, no hice público nada, las grandes diferencias que tenía con el gobierno nacional que se traducían en esos Zoom,
porque no sabía tampoco qué podía llegar a pasar, pero con el tiempo nos fuimos afirmando en esto, hasta que me acuerdo... Vos planteabas una apertura, digamos, y los apertura. gobernadores y el gobierno nacional planteaban otra cosa. Que había que cerrar todo, que había que encerrar todo, que tenía que ser, que era la única salida que había. Y bueno, el tiempo creo que demostró que el gobierno nacional se equivocó y mucho en el manejo de la... Cuando vos decías que ¿no se descargó demasiado la responsabilidad a veces en esa relación que es cierta, digamos, o sea, fue así? Pero no se descargó demasiado de la responsabilidad en ese vínculo con la nación, también lo mismo recién para no sé, tapar algunos errores propios o algunas falencias de gestión propias. No, pero no es lo mismo gobernar con un gobierno que uno levanta el teléfono y le dice, mira, necesito tal cosa y tenerla. No, está claro que así es más fácil. Es más fácil. Claro, ¿no? por eso te pregunto. Sin lugar a duda que es muchísimo más fácil. Acá cuesta. A ver, yo he hecho pedidos y a cambio me pedían que haga una declaración a lo mejor en favor de tal o X política. Bueno, esto no es un toma y daca, esto es lo que corresponde, lo que no corresponde. De hecho, nosotros aún estamos en estudio una demanda a la Nación porque por el reparto de fondos no hay ningún parámetro, porque cuando uno da un adelanto del Tesoro de la Nación a una provincia tiene que justificarlo. Son para situaciones excepcionales. Nosotros estamos planteando cuáles fueron las situaciones excepcionales que le dieron a todas las provincias y no a Mendoza. Lo estamos peleando, creo que eso hay tiempo para hacerlo, se sigue estudiando, un estudio complejo que hay que hacer. Pero nosotros estábamos en la misma situación de crisis que las otras provincias. De hecho, cuando nosotros dijimos que no pasábamos a la fase 1 que anunció el gobierno nacional, a mí me pusieron un avión privado para que viajara de Mendoza a Buenos Aires para hablar con el presidente, con Cafiero, jefe de gabinete, con el entonces ministro de Economía y con Guado de Pedro. Con los cuatro estuve 2 horas porque nos iban a dar 3.000 millones de pesos de un ATN que estaban dando a la otra provincia, convenciéndome que tenía que pasar a la fase 1. Digo, no voy a pasar a la fase 1, no me den la plata, pero no vamos a pasar, hasta que al final, después de 2 horas de reunión, 2 horas literal, me dijeron, bueno, está bien, denle la plata igual. Nos dieron esos 3.000 millones de pesos porque realmente era injustificable. No había manera que nos lo dieran, porque se lo habían dado a todas las provincias, pero nos mantuvimos en no ir a la fase 1. ¿Lo percibiste como una presión, como una extorsión? Totalmente. ¿Cómo que lo percibiste? No, era una presión porque si bien, como yo te dije, no hacía un perfil alto de esto, bueno, acá en Mendoza sí tenía su valoración, ¿no? ¿Qué crees que te quedó y cuál es tu legado como gobernador? Yo creo que lo que quedó y la espina en el zapato tiene que ver con esto que te digo, que no haber podido transmitir o no haber ganado la pulseada contra el miedo y no haber transmitido claramente que se podía generar empleo haciendo las cosas bien, como ocurre en tantos lugares del mundo, para que haya menos pobreza, mayor calidad de vida. Como te dije al principio de la entrevista, porque nosotros buscamos ver el movimiento, ¿no?, de camionetas, de gente que vaya a trabajar, que tenga su auto, su casa, puede ir de vacaciones con buenos salarios realmente. Digo, no lo supe transmitir, en ese momento no supe pulsear contra ese miedo que sí lo tengo bien identificado, cómo fue, cómo se gestó ese miedo en forma, se le mintió a la gente. Bueno, eso me queda como realmente una espina en el zapato muy dura, pero a la vez también nunca me arrepiento de haberlo intentado, porque creo que en la historia va a quedar cuándo comenzó este debate. Como tantos otros debates que nosotros hemos planteado a full en la provincia de Mendoza, debates de fondo, como es la reforma constitucional, que muchos me dicen, bueno, pero no salió, es un fracaso mío, es un fracaso de la oposición que no da los 2/3 para poder tratar esta reforma, estoy totalmente convencido que hay que achicar el costo de la política, que no podemos tener 2 cámaras con tantos legisladores, que tiene que haber menos legisladores, menos asesores, que eso, muchos dicen, eso no es plata en un presupuesto, todo es plata,
pero sobre todo empatía. En una población que la está pasando tan mal, con tantas angustias, hay que tener empatía. El ajuste y el achique tiene que venir por ahí, o plantear lo del déficit fiscal, que tiene que tener rango constitucional, o que no puede haber elecciones cada 2 años. ¿Cómo vas a estar votando cada 2 años si no está todo el mundo pensando en elecciones permanentemente? Bueno, todos esos debates, no hay manera de bailar un tango si no es de a 2. Y la oposición nunca dio los 2/3 que no los tenía, entonces no hay manera de tratarlos. ¿No sentís que te faltó el liderazgo? No, porque yo, Para eso, sobre todo para esos dos temas claves. Si la oposición te dice que no, e intentás por todos lados el diálogo, el consenso, y dice que no, y te dice que no. ¿Por qué no? Bueno, hay que preguntarle. Bueno, así están como están también. Una oposición que está realmente muy mal y poco valorada por la gente, estas actitudes que ha tomado. Yo además les decía a ellos, en charlas que he tenido, le digo, pero si a ustedes les conviene hacer esto, entonces la gente los va a valorar, van a tener más votos. Y bueno, cada vez tienen menos votos, la gente no los valora, pero estas reformas las impiden. Ahora, no entiendo por qué, me cuesta entenderlo, porque aparte nunca quisieron dar el debate. Yo me he ofrecido a debatir con quien sea todos estos temas. Sí, si te deja más tranquilo, no es un fracaso tuyo, es un fracaso histórico de los últimos 20 años en Mendoza. La reforma de la Constitución específicamente. Está bien, pero fíjate que no, o sea, a vos te tocó esta parte del problema, sí. Pero hace 20 años que se intenta reformar la Constitución y no se puede. Pero mirá, Marcelo, yo dejé excluida la reelección del gobernador. O sea, no figuró en ningún papel, nada, para que las cosas sean claras y transparentes. Y la gente, cuando nosotros hacemos mediciones y preguntamos sobre esta propuesta, tiene un 90% de aceptación en la gente. Pero no podíamos conseguir esos votos que nos faltaban para poder llevar adelante la reforma. Quizás en tu defensa puede estar que la coyuntura política en la que vos te tocó gobernar es de absoluta falta de diálogo, no solamente por este tema, sino en líneas generales, digamos. ¿Vos lo considerás así también? Sí, porque además... Porque no hay diálogo entre sectores políticos, de oficialistas y opositores. Sí, porque aparte si hablamos de liderazgo, donde no hubo liderazgo, claro, fue en la oposición. O sea, o hablábamos con los intendentes o hablábamos con la cámpora, por decirlo de alguna manera. Entonces esa pelea entre ellos, esa falta de liderazgo, distinto cuando hay un liderazgo y uno se sienta y dice, bueno, esto es bueno para la gente, lo hacemos. Claro, pero si yo lo hacía con la cámpora, los intendentes se oponían, porque iba con el intendente, no, ¿por qué lo hace? Ustedes no se ponen de acuerdo. Y bueno, eso es la falta de diálogo, pero sobre todo es la falta de liderazgo en la oposición. Bueno, como entonces la falta de liderazgo general. Digamos, sí, por supuesto, no había manera que creo que se comete el gravísimo error de no pensar a largo plazo y en la gente, sino en la coyuntura política, bueno, y eso es lo que ocurre. Terminan estas cuestiones que le haría bien a la política, aparte la política está muy mal vista en nuestro país, en el mundo también quizás, pero esas cosas hacen bien a la gente que se dedica al servicio público, ni eso se pudo hacer que esta gente entendiera para apoyar esta reforma. Pero aparte dar el debate, si lo que necesita la política argentina es debate de calidad. Debate de calidad, de ideas, de proponer ideas y darlas de cara a la gente, pero eso no, ni siquiera eso permitieron llegar. ¿Y qué dejas? Creo que dejo una impronta que tiene que ver con llevar políticas públicas adelante con diálogo, sin agresiones, de cara a la gente y escuchando a la gente. He tenido una gestión muy activa en escucha con la gente, con los maestros, con cada uno de los sectores de la economía de Mendoza, con los empresarios, porque creo que ese es el camino, estoy convencido de que ese camino, esa es mi forma, ese es mi estilo. Para los que muchos pensaban que en algún momento nos íbamos a pelear con Cornejo y que la provincia va a tener las historias de siempre, bueno, demostramos que no es así. Me gustaría volver sobre eso, te iba a preguntar, ¿eso fue una decisión tuya? ¿De los dos? No, ¿Lo tomaron por separado? No, de ambos, de ambos, porque entendemos que casualmente con esta mala mirada que hay de la gente a la política, no hay para estas peleas. Por eso yo decía,
cuando ocurría lo que ocurre entre el presidente y la vicepresidenta, que son realmente irresponsables de llevar. Este país no está para que un presidente se pelee con una vicepresidenta de esa manera. No se pueden dar ese lujo en este país. Es muy irresponsable, es injusto con la gente. Bueno, toda esa filosofía de gestión y de encarar las cuestiones, que también lo hice en la municipalidad, creo que es una impronta que en Mendoza se dice, bueno, no hay que llegar a esos niveles de pelea, ¿no? Y creo que bueno, el manejo de la pandemia creo que fue un acierto. Y el haber iniciado este debate de la matriz productiva. Lo de Potasio Río Colorado, el interés que tiene Brasil en esa mina es tremendo. Tenemos una posibilidad de crecimiento enorme. También lo que ocurrió con Vaca Muerta. Nosotros iniciamos Vaca Muerta con 2 perforaciones, con Pata Mora. Hemos dado todos los debates estructurales. Si yo te pregunto a vos ahora, ¿qué debates no dimos? ¿Qué no intentamos? ¿Qué no iniciamos? ¿Qué no dejamos inyectado de alguna manera para que ocurra en el futuro? Yo creo que de la agenda de la política no queda nada afuera. Bien. Si me preguntás más en profundidad, lo hubiera sido que esos debates se hubieran traducido en realidades, digamos. Bueno, ese quizás es el punto para cerrar el círculo, perfecto. No, por supuesto, pero la gente no se imagina lo poco que es 4 años en una gestión de gobierno. En una provincia donde no hay reelección del gobernador, que tenemos una ley que no la tiene nadie en el país, no la tiene la nación, que es la ley de finalización de mandato, que a partir de junio no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede una ley extraordinaria, porque hace a la responsabilidad de todo, pero también termina atando la mano a quien gobierna. Esa ley, si esta ley existiera a nivel nacional, no estaría ocurriendo, o lo que está ocurriendo en San Luis, que están nombrando a todo el mundo antes de irse, o en otras provincias que han habido cambio de gobierno. Pero estoy viendo el contexto político, viendo provincias como Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Fe, un gobierno muy comparable al nuestro, porque no hay reelección del gobernador, porque también hubo manejo de pandemia, tuvimos situaciones similares, provincias con una escala similar. La oposición termina sacando 63% de los votos en contra del gobierno, y nosotros ganamos unas PASO, unas elecciones con un porcentaje importante. Bueno, también eso reconforta, por decirlo de alguna manera. ¿Pagaste algún costo personal? Muchísimo. Tuve 2 cirugías del corazón, 2 intervenciones cardíacas, producto muchísimo del estrés, porque lo de la pandemia realmente fue muy, muy fuerte. El día a día de la pandemia fue muy, muy fuerte. Y bueno, creo que por algún lado uno explota, ¿no? De una manera u otra. Gracias a Dios salió todo bien, pero creo que sí se pagan costos personales importantes, personales, familiares, de distinta índole. Rodolfo Suárez tuvo que atravesar por sobre el resto de los gobernadores de la democracia un hecho singular. A los pocos días de asumir, en 2019, enfrentó marchas y protestas masivas en las calles que confluyeron en esa mañana de diciembre frente a la legislatura para oponerse a la minería. Ese hecho marcó a fuego a su gestión, y muy pronto. En 2020 sucedió un momento triste. Murió Quino, y murió en Mendoza, donde había nacido y después de que su obra diera la vuelta al mundo. Con él se fue también una parte muy importante de nuestra cultura popular. Improvisar con la tinta directamente